El doctor Parra es un médico especialista en ginecología, maestría en investigación de la salud, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Ecuador, consultor del Instituto Bill Gates para la Salud Reproductiva, director nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud y está a su cargo de la Coordinación Nacional con Bolivia para el trabajo con adolescentes. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Parra, que ha hecho un interesantísimo trabajo en el campo de la sexualidad y discapacidad. Estimado colega, muchas gracias. Con el mayor gusto vamos a adelantar y tratar un tema importante, un tema que a veces está olvidado, un tema que a veces no está incluido en políticas públicas, que es la salud sexual y reproductiva en personas viviendo con discapacidad. En el 2010 el Banco Mundial sacó un importante informe sobre discapacidad a nivel mundial. Actualmente somos 7.200 millones de habitantes en el planeta Tierra y tenemos que las estadísticas nos muestran que hay un 10% de la población mundial que vive con algún grado de discapacidad. Muchas veces discapacidades no identificadas, discapacidades no evaluadas, que traen como consecuencia que todo el potencial de la persona humana, sobre todo a nivel de niñez y adolescencia, no se esté aprovechando. El 70% de la población de estos discapacitados están en los países pobres y de ingresos medios. Y este es el informe del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud del 2011. Se calcula que el 30% de las familias a nivel mundial tienen una persona con discapacidad. Por tanto, no digamos que puede estar restringida a un grupo social, etario, económico o cultural. Sin embargo, hay que considerar que las personas con discapacidad tienen derecho a una salud sexual satisfactoria. La prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos. Es mayor también en el quintil más pobre de los países, en las mujeres y en los ancianos. Los niños y niñas de las familias más pobres y los que pertenecen al grupo étnico minoritarios presentan un riesgo mayor de discapacidad. Sin embargo, en muchos países latinoamericanos, los programas con discapacidad o las posibilidades de asistencia a personas discapacitadas se restringen a las zonas urbanas y muchas veces a familias de mayores ingresos. Alrededor de 300 millones de mujeres tienen algún grado de discapacidad física o mental. En el Ecuador tenemos, según el censo de población, una tabulación del censo del 2010, 128.152 mujeres con discapacidad, dividida en discapacidad intelectual, discapacidad físico-motora, discapacidad visual, auditiva y discapacidad mental. Estamos hablando de una población importantísima, una población de 128.152 mujeres ecuatorianas que tienen algún grado de discapacidad. De estas mujeres, más o menos, el grupo adolescente ocupa el 25% de estas mujeres discapacitadas. Una población importantísima de mujeres con discapacidad. Hemos clasificado también, según el censo del 2010, una tabulación y un procesamiento que hemos hecho en nuestra oficina de Naciones Unidas, cómo va la discapacidad en las mujeres en edad fértil, y vemos pues que, por ejemplo, la discapacidad mental también es prevalente en todos los grupos etarios. No hay una prevalencia mayor, sin embargo, en los grupos adolescentes la prevalencia de discapacidad intelectual se puede considerar la más alta. Le sigue la discapacidad visual, la discapacidad físico-motora, la discapacidad auditiva y la discapacidad mental. Y este es el grupo adolescente, con ese hándicap en su desarrollo. Tenemos también que en las mujeres en edad fértil viviendo con discapacidad, no todo es una limitación. Tenemos mujeres con discapacidad que han logrado un posgrado. Tenemos mujeres que han logrado una educación superior. Mujeres con educación secundaria. Inclusive si ven ustedes aquí, mujeres con discapacidad mental han logrado culminar la secundaria. Mujeres con discapacidad visual son las que mayor posibilidad de educación pueden lograr, con educación superior inclusive. Sin embargo, se ve que las mujeres que tienen una discapacidad intelectual, muchas de ellas no logran ningún grado de educación. Estado conyugal. Tenemos datos también que nos muestran que, por ejemplo,
en este segmento de mujeres hay mujeres unidas y con pareja inclusive. Hay mujeres con discapacidad intelectual, mujeres con discapacidad mental inclusive, unidas o con pareja. Bueno, ¿y qué pasa con las adolescentes? Hemos hablado mucho de mujeres en edad fértil y este es un congreso de adolescentes. Veamos y hemos tabulado algunos datos de población adolescente. Primero, hemos tabulado solamente adolescentes mujeres, que es lo que teníamos a la mano en el censo. Discapacidad mental, discapacidad auditiva, discapacidad visual, físico-motora, que es la más prevalente en las adolescentes, y discapacidad intelectual en segundo lugar. Esta es la distribución de discapacidades en adolescentes mujeres. Sin embargo, también hemos encontrado adolescentes precoces de 10 a 14 con hijos. Y vemos y hemos hecho una comparación para ver si se diferencia algo de la población normal, o sea, población sin discapacidad, y no hay diferencia. Inclusive, aquí hemos encontrado adolescentes discapacitadas hasta con 2 hijos ya, en número menor, pero existen. Aquí también vemos en las adolescentes ya de 15 a 19, de las que tienen hijos, hay mujeres con 1 hijo, hay discapacidad, adolescentes con 2 hijos y hemos encontrado discapacitadas con 3 hijos. O sea, la sexualidad y la reproducción existe en las mujeres discapacitadas. La edad del primer hijo nos sorprendió. Adolescentes de 10 a 14 viviendo con discapacidad, edad al primer hijo. Hemos encontrado, hay diferencia con la población general estadística. Hay adolescentes discapacitadas que a los 12 años tuvieron su primer hijo. Y nos preguntamos si fue voluntario o no voluntario, si fue deseado o no deseado. Es una pregunta interesante. No tenemos el dato. Este año vamos a hacer nosotros en Naciones Unidas con la Secretaría Técnica de Discapacidad justamente esto, la investigación cualitativa de qué está pasando con la sexualidad en discapacitados. Podemos asumir que la violencia sexual en este grupo está causando esto. No puede ser que las discapacitadas tengan mayor incidencia a los 12 años que la población general. Aquí hay un problema. Puede ser la violencia. Asumimos, pero hay que comprobarlo. Y lo vamos a comprobar este año. Edad al primer hijo según tipo de discapacidad. Lo que vieron ustedes es en general, pero según tipo de discapacidad vemos también que puede haber algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, las discapacitadas mentales. Hay una ligera mayor incidencia en discapacidades mentales que la población general en blanco. Miren, la población general en blanco está aquí y la población con discapacidad mental está aquí. ¿Por qué estas discapacitadas mentales tienen mayor número de hijos a los 12 años? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tienen las discapacitadas mentales mayor incidencia de embarazos que la población general? Probablemente sean embarazos no deseados, probablemente. Entonces, tenemos evidencia y nuestra misión es generar evidencia, generar la data para una política pública. Consideraciones especiales del tema. Primero, las personas con discapacidad tienen necesidades afectivas y sexuales como todas las personas. Es un principio. La sexualidad es parte de la personalidad. Por lo tanto, tiene que necesidad de desarrollarse. Pero en primer lugar, el discapacitado tiene dificultad en la percepción de estas necesidades y dificultad en su manejo. Pero lo más importante es que la sociedad tiende a desconocer. Para la sociedad, el adolescente discapacitado es un niño. No tiene sexualidad, es asexuado. Por tanto, si tiene algún deseo sexual, como una masturbación, por ejemplo, hay que reprimirlo. No hay otra solución. Eso piensa la sociedad. El sexo es malo. Y más en un discapacitado que no tiene ningún derecho a la sexualidad. Entonces, tenemos ahí un punto de trabajo. La salud sexual y reproductiva no está contemplada en los planes nacionales. La misión Manuel Espejo aquí en el Ecuador no contempló ese tema. La Secretaría Técnica de Discapacidad, cuando fuimos a hablar con ellos, nos dijeron, sí tienen razón, es un tema que no se ha tocado y vamos a tocarlo con ustedes. Hemos hecho una alianza interesante con la Secretaría Técnica de Discapacidad para trabajar el tema de salud sexual y reproductiva en discapacitados. Y nuestro primer paso va a ser generar evidencia. Esos datos que les presenté, vamos a ahondarlos con investigación cualitativa y cuantitativa este año. Entonces, esto es lo que queremos hacer en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Todos sabemos, y los que yo en mi vida anterior era ginecólogo, entonces atendí una vez un parto, varias veces partos de mujeres con discapacidad,
Y para empezar, ¿cómo subir a una camilla? O sea, todo ese tipo de problemas son interesantes. Me acuerdo que cuando yo era médico, se presentó a mi consultorio una señora con una chiquita con síndrome de Down. Preciosa la niña de 16 años. Y me dijo, doctor, mi hijita tiene un enamorado que también tiene síndrome de Down. Y yo quiero que mi hijita disfrute su sexualidad, pero no quiero que se embarace. Para mí fue un shock total. Fue un cambio de mentalidad. Bueno, eso fue cuando yo era más joven. Pero desde ahí nace el interés, porque que una madre me diga, mi hija tiene derecho a la sexualidad, pero no quiero que se embarace, es interesante. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de posición. Tienen necesidades especiales de planificación familiar. Muchos de los discapacitados no pueden decidir. ¿Quién decide por ellos? El tutor, fantástico. Y si no hay tutor, tiene que haber alguien que tenga capacidad de decisión. Todo eso hay que normarlo y hay una necesidad normativa importante. Esto sí es lo que me preocupa. La vulnerabilidad a la violencia basada en género y a la violencia sexual. Mucha de la violencia que les he presentado, supuesta, embarazos a 12 años en discapacitados mentales, muchos de esos se ocultan. Entonces, solamente con estos procesos obligatorios, como es el censo, que es obligatorio, salen estas cosas. Una niñita discapacitada de 15 años con un guaguita de 3 años, hay que pensar que por ahí hubo una violencia sexual. El VIH. La falta de información, la falta de decisión en una persona discapacitada puede condicionar, sobre todo si está institucionalizada, puede condicionar una mayor incidencia del VIH. Tienen poco acceso a programas educacionales y despistajes. Lo que estamos hablando no está en el aire. Hay convenios internacionales muy claros y nosotros nos basamos en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay una declaración firmada por todos los países del mundo, incluyendo el Ecuador, de hace más o menos 15 años, de la declaración, donde los países se comprometen a sistemas de atención y protección. Pero más aún, tenemos que cambiar el chip y plantear las teorías de derechos, protección de los derechos de las personas con discapacidad. Hay varios acuerdos internacionales y el último es el consenso de Montevideo, que se realizó el año pasado en salud sexual y reproductiva. Esta es la Convención de las Naciones Unidas del 2006, donde dice proteger, promover y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. Es la convención que todos los países han firmado. Y el consenso de Montevideo del año pasado habla específicamente de garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Muchos países no tienen servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, ni siquiera para personas normales. Entonces tenemos que desarrollar y aprender cómo atender a las personas con discapacidad. El enfoque de derechos es importante. La evolución de la atención de las personas discapacitadas ha tenido una evolución interesante. Si hablamos de 100 años atrás, no sé si 100 años es mucho, las personas discapacitadas eran recluidas en los hogares, era una vergüenza tener un chico con síndrome de Down, que se recluya, que se ponga en el dormitorio y se le encierre, un castigo de Dios, es una vergüenza. Eso felizmente se ha ido superando con el tiempo y ha ido superando a programas asistencialistas, lo cual está bien, es una evolución interesante, de recluir a programas asistencialistas está perfecto, pero el concepto de derechos es importante. Derecho a la expresión sexual. La sexualidad es parte normal de la personalidad, inherente a la personalidad de todo ser humano, incluyendo el discapacitado. El derecho a la intimidad. El derecho a ser informado sobre su salud sexual y reproductiva. Y si no lo puede informar a él, a su tutor. Derecho a acceder a métodos anticonceptivos. ¿Por qué no? ¿Por qué no disfrutar una sexualidad normal? Atención médica y asesoramiento genético, es importante. Derecho a elegir su estado civil. Una persona con discapacidad visual puede tranquilamente casarse, tener hijos perfectamente. Es su derecho. Derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Derecho a una sexualidad placentera y a decidir su vida sexual. Por eso necesitamos un enfoque de atención de política pública basada en derechos humanos, no en compasión. Debemos defender el derecho a la individualidad de las personas. No son personas que están ahí de apófisis de alguna otra persona. Ofrecer alternativas informadas, propiciar decisiones propias sin presión externa, de acuerdo a cada tipo de discapacidad. La educación tiene que ser adecuada a las condiciones de la persona con discapacidad.
Es diferente una persona con discapacidad mental, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, pero hay que hacerlo. Es lo que los comunicadores llaman, hay que segmentar la audiencia, y en salud pública también tenemos que segmentar las audiencias. Las políticas tienen que ser generales, pero hay políticas individuales específicas. Por ejemplo, si ustedes ven las tarjetas de presentación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, muchas de ellas ya tienen código braille, porque hay que trabajar con ese sistema. La educación tiene que ser laica, integral, tiene que ser orientada a las personas, pero también a sus familias y a los prestadores de servicio, enfocada también en la prevención de la violencia basada en género, la violencia sexual y los embarazos no planificados. Tiene que estar basada en comprensión y no en represión. Comprensión es muy diferente de represión. ¿Cuáles son los retos que planteamos? Primero, abogacía. Abogacía, en términos de salud pública, es crear un ambiente favorable para una toma de decisión. Y lo principal es la generación de evidencia. No podemos resolver un problema si no lo conocemos. Estas estadísticas las hemos hecho hace poco, con datos que están ahí, el censo. Es jalar la base de datos y procesar. Está ahí, hay que generar evidencia. Esto que les hablé, ¿por qué chiquitas de 12 años discapacitadas tienen mayor embarazo que las chiquitas normales? ¿Por qué? Hay que sospechar algo. Hay que hacer investigaciones y cualitativas regionales y nacionales para las necesidades de los discapacitados. Investigación. La investigación no tiene que ser una encuesta nacional de 6 millones de dólares. Puede ser una investigación local, una investigación cualitativa, hecha con rigurosidad, ¿cierto? Pero no necesariamente cara, pero que genere evidencia. Hay que posicionar el tema de la salud sexual y reproductiva en las políticas. Si estamos hablando de adolescentes, tenemos 10% de los adolescentes con discapacidad. ¿Y el tema dónde está? Este tipo de congresos es importante, posicionar el tema aquí y en las políticas públicas. Los decisores de política ni se les pasa por la cabeza que el adolescente tiene sexualidad, sobre todo discapacitada. Hay que incluir a las personas viviendo con discapacidad en los marcos legales, en las políticas, planes y programas, y con presupuesto, porque si no el enunciado queda ahí. Estrategias de mercadeo social. ¿Saben lo que es el mercadeo social? Esta estrategia de mercadeo social es importante, porque queremos vender un producto, y el producto es salud, el producto es bienestar. Y como toda estrategia de marketing social, hay que definir el objetivo, lógicamente, pero también segmentar la audiencia. Es diferente hablar con un adolescente que hablar con una persona de tercera edad, con un discapacitado con discapacidad auditiva que con un discapacitado con discapacidad mental. Entonces hay que segmentar las audiencias. Normatividades específicas, con un enfoque de derechos. Es importante. ¿Quién decide? Acceso a servicios, acceso a todos los sistemas y servicios convencionales. No necesitamos un servicio especializado en cada cantón, no se puede, pero los servicios tienen que tener sensibilidad y competencia para tratar con discapacitados. Es muy importante el sistema de apoyo comunitario y familiar. Muchas familias que tienen un discapacitado se desentienden del asunto y lo trasladan a una institución o dicen, bueno, que el Estado se encargue. Es importante. El sistema de apoyo comunitario. Mejorar los sistemas de protección con énfasis en violencia basada en género y violencia sexual. Para eso hay que formar talento humano y hay que informar. Hay que decir, si tienes una niña discapacitada que tiene 13, 14 o 15 años, ten cuidado. La violencia sexual es muy prevalente, pero se oculta. El reto es educación para la sexualidad. Si con las personas normales a veces no llega la educación para la sexualidad, con discapacitados menos todavía, pero hay que trabajarlo. Algo que nos olvidamos es, en situaciones de emergencia humanitaria, como quien dice, sálvense todos, pero el pobre discapacitado se quedó tirado por ahí. Hay una estrategia específica en Naciones Unidas ahora que se está desarrollando, que es la atención del discapacitado en situaciones humanitarias. ¿Qué hacer con ellos? Y acuérdense que en situaciones de emergencia, por ejemplo en albergues, en grandes inundaciones, o en aquellos desplazamientos humanos por razones políticas, por ejemplo en África subsahariana, donde hay campamentos enormes de 30.000 personas, 40.000 personas, la violencia sexual es muy alta. Entonces hay que ver también ese problema. Los sistemas de apoyo familiar y comunitarios, el Estado, el rol del Estado. Acá hay un bono especial para los cuidadores de discapacitados, pero habría que ver cómo se está usando. Crear redes de apoyo y las asociaciones. Algo que no sabemos, ¿qué pasa aquí en las poblaciones indígenas? Los datos mayormente son de zona urbana. ¿Qué pasa con las poblaciones indígenas? No sabemos. Tenemos que hacer estudios al respecto. Y termino con esto que dice, la discapacidad no impide amar y ser amado. No impide disfrutar y hacer disfrutar a plenitud la relación sexual, como tampoco implica la imposibilidad de vivir y recibir de la vida lo mejor. Muchas gracias.